¿Alguna vez has sentido que el mundo que construiste con tanto esfuerzo, ese rincón seguro donde guardabas tus sueños, se desmorona en un instante? Esa terrible sensación de ver cómo todo por lo que has luchado se convierte en humo y cenizas, dejándote con las manos vacías y un silencio ensordecedor en el alma. Esta es la historia de un hombre que lo perdió todo para encontrar lo único que de verdad importaba. Un hombre que tuvo que caminar sobre las ruinas de su vida para descubrir que las pruebas más duras no vienen a destruirnos, sino a forjarnos. En el corazón de un pequeño pueblo, bañado por una luz dorada que parecía detener el tiempo, vivía un alfarero. Su nombre era Mateo, y su mundo olía a tierra mojada y a madera vieja. Su taller no era simplemente un lugar de trabajo, era un santuario, una extensión de su propio ser, donde cada vasija y cada jarra eran un testimonio de su paciencia y de su orgullo. La luz del sol se filtraba a través de una ventana polvorienta e iluminaba hileras de creaciones perfectas, cada una moldeada con una dedicación que rozaba la obsesión. Para Mateo, el mundo tenía un orden, y ese orden lo dictaban sus manos. Eran manos callosas, expertas, que conocían cada secreto del barro. Con ellas no solo daba forma a la arcilla, sino que construía su propia realidad, una fortaleza de control y perfección. Su mayor virtud era su constancia inagotable, pero su mayor defecto era una fe ciega en su propia fuerza. Creía que la solidez de su vida, la belleza de su arte y la paz de su espíritu dependían únicamente de la fuerza de su voluntad y la habilidad de sus dedos. Cada mañana, al terminar una nueva pieza, la colocaba en el estante y observaba cómo el sol arrancaba un brillo especial de su barniz. Ese reflejo no era solo luz, era el reflejo de su propio orgullo, la confirmación de que su mundo, el que él había creado, era indestructible. No sabía que la vida, a veces, utiliza el fuego para enseñarnos que lo que creemos sólido es en realidad increíblemente frágil. Pero el destino no pide permiso y la verdadera prueba no llegó como un desafío que pudiera enfrentar con sus manos. Llegó en mitad de la noche, no como un rugido, sino como el crepitar sigiloso de las llamas. Un fuego que nació de una chispa olvidada y que creció en la oscuridad, hambriento y silencioso. No solo devoró la madera vieja de su taller y el barro seco de sus estantes, devoró también su propósito, su identidad, el reflejo de su orgullo en cada vasija. Al amanecer, donde antes había un santuario de creación, solo quedaba un esqueleto negro y humeante. El olor a tierra mojada había sido reemplazado por el sabor amargo del humo, y el silencio ya no era pacífico, sino un vacío que pesaba más que todos los escombros. ¿Cómo se reconstruye una vida cuando los cimientos se han convertido en cenizas? Quédate hasta el final para descubrir cómo las cenizas pueden ser el inicio de algo mucho más fuerte y eterno. Y si esta historia ya empieza a resonar en ti, dale a me gusta y suscríbete para no perderte cómo termina este viaje de transformación. Los días que siguieron al incendio se convirtieron en un borrón de ceniza y silencio. Mateo se levantaba cada mañana con el sabor amargo del humo todavía en la garganta, y sus pies, por una costumbre dolorosa, lo llevaban de vuelta a las ruinas de lo que había sido su vida. Allí, de pie en medio de la desolación, sus manos, aquellas manos que habían conocido la gloria de crear, se sentían torpes e inútiles. Intentaba remover los escombros buscando algo, cualquier cosa, que hubiera sobrevivido al abrazo voraz del fuego. Pero todo lo que tocaba se deshacía en un polvo negro y fino que se adhería a su piel como un sudario. La gente del pueblo, con la mejor de las intenciones, se acercaba a él. Le ofrecían palabras de consuelo que sonaban huecas en el vacío de su alma, promesas de ayuda que solo magnificaban la enormidad de su pérdida. Cada palmada en la espalda
se sentía como un golpe. Cada mirada de lástima era un espejo que le devolvía una imagen de sí mismo que no reconocía, la de un hombre quebrado. El problema no era reconstruir las paredes o comprar un nuevo torno. El verdadero peso era el silencio. El silencio donde antes sonaba el zumbido constante de la rueda, el silencio donde antes resonaba el golpe seco de la arcilla al ser amasada, el silencio que ahora ocupaba cada rincón de su mente. La ausencia de su propósito era un grito ensordecedor que nadie más podía oír, una grieta que se abría en su interior, lenta pero implacable, amenazando con tragarlo por completo. Con el paso de las semanas, el impacto inicial dio paso a una apatía pesada y pegajosa. El mundo seguía girando, el sol seguía saliendo, pero para Mateo, el tiempo se había detenido en aquella noche de llamas. Ya no era Mateo, el alfarero, el hombre cuyo orgullo se reflejaba en el brillo de sus creaciones. Ahora era solo Mateo, un fantasma que deambulaba por las calles del pueblo con las manos metidas en los bolsillos, como si quisiera esconder su inutilidad del mundo. La pérdida de su taller había sido mucho más que una pérdida material. Había sido el robo de su identidad. ¿Quién era él sin su barro, sin su fuego, sin el arte que le daba sentido a sus días? Esta pregunta lo atormentaba en las largas noches de insomnio y lo acechaba durante el día. Intentó, en un par de ocasiones, volver a empezar. Consiguió un poco de arcilla, la llevó a su casa y trató de amasarla sobre la mesa de la cocina, pero sus manos, que antes danzaban con el barro, ahora temblaban. La arcilla se sentía extraña, fría, como si hubiera perdido su alma. Cada intento fallido era una nueva herida, una pequeña derrota que se sumaba al peso que ya cargaba. Dejó de visitar a sus antiguos clientes, incapaz de soportar la compasión en sus ojos. Se aisló, construyendo a su alrededor un muro invisible hecho de dolor y vergüenza, convencido de que su valor como hombre se había quemado junto con su taller. El momento más difícil no llegó con un grito, sino con la quietud de una tarde de lluvia. Mientras las gotas golpeaban la ventana, Mateo regresó por última vez a las ruinas. El agua había convertido las cenizas en un lodo oscuro y espeso. Se quedó allí, empapado hasta los huesos, mirando el esqueleto carbonizado de su santuario. Y entonces todo el dolor, la frustración y la rabia que había mantenido a raya estallaron. No fue una explosión ruidosa, sino un derrumbe interno. Levantó la vista al cielo gris y plomizo y gritó en silencio, con cada fibra de su ser: ¿por qué? ¿Por qué a mí, que solo había dedicado mi vida a crear algo bello? ¿Dónde estabas cuando las llamas devoraban mis sueños? La pregunta resonó en el vacío, y la única respuesta fue el sonido monótono de la lluvia. Fue ese silencio, el silencio de Dios, lo que finalmente lo rompió. La sensación de abandono fue más devastadora que el propio fuego. En ese instante sintió que estaba completamente solo en un universo indiferente. Cayó de rodillas sobre el fango, con el rostro cubierto de hollín y lágrimas que se mezclaban con la lluvia. Sus manos, aquellas manos que habían sido su orgullo y su propósito, se hundieron en la ceniza fría y mojada. Ya no eran manos de creador, eran las manos vacías de un hombre que lo había perdido todo, incluso la fe. Y así, arrodillado en el fango, con el cielo llorando sobre él, Mateo se rindió. Ya no quedaban fuerzas para luchar, ni orgullo que defender. Solo había un vacío inmenso, un silencio que lo envolvía todo. Sus manos, antes instrumentos de una voluntad férrea, ahora yacían inertes a sus costados, cubiertas de una mezcla de tierra, ceniza y desesperación. Fue en ese preciso instante de absoluta entrega, cuando dejó de exigir respuestas al cielo, que algo cambió. No fue un trueno ni una visión celestial. Fue algo mucho más sutil.
Su mano derecha, al moverse sin rumbo por el barro, rozó algo duro, afilado. No era una piedra. La curiosidad, una pequeña y tímida llama en la oscuridad de su alma, lo impulsó a escarbar. Con los dedos entumecidos por el frío, desenterró un fragmento de cerámica. Lo reconoció al instante. Era un trozo de una de sus jarras, una de las últimas que había terminado. Pero no era igual. El fuego, en su furia destructora, había hecho algo inesperado. El barniz se había fundido con la arcilla de una forma que él nunca había logrado, creando un vidriado de una profundidad y una resistencia asombrosas. Los colores, antes tonos tierra suaves, ahora eran vetas oscuras y brillantes, como una galaxia atrapada en el barro. El trozo era increíblemente duro, casi indestructible. Lo sostuvo en la palma de su mano y lo sintió, no como un resto de su fracaso, sino como un testimonio. Y entonces la comprensión lo inundó, no como un pensamiento, sino como una certeza que le calentó desde dentro. El fuego no había sido su enemigo, el fuego no había sido un castigo, el fuego había sido el horno, y en ese horno él no había estado solo. Comprendió que Dios no lo había abandonado en medio de las llamas. Había estado allí todo el tiempo, controlando la temperatura, no para destruirlo, sino para purificarlo, para forjar en él algo mucho más fuerte de lo que su propio orgullo y su propia habilidad jamás podrían haber creado. Lentamente, como si despertara de un largo y febril sueño, Mateo se puso en pie. El barro goteaba de su ropa, las cenizas manchaban su rostro, pero su mirada era diferente. El velo de la desesperación se había rasgado, y en sus ojos brillaba una luz nueva, una luz de humilde entendimiento. Ya no era el alfarero que dominaba el barro, que imponía su voluntad sobre la tierra. Era, de nuevo, un aprendiz. Con el fragmento de cerámica apretado en su puño, caminó, no hacia su casa para esconderse, sino hacia el río. Se metió en el agua fría y se lavó, quitándose las capas de hollín y autocompasión, en un bautismo silencioso que marcaba el final de un hombre y el nacimiento de otro. Ya no buscaba reconstruir lo que había perdido, buscaba construir algo nuevo sobre una base diferente. Regresó a las ruinas, pero esta vez no con ojos de pérdida, sino de gratitud. Empezó a limpiar, no con la furia de antes, sino con una paciencia reverente. Cada viga carbonizada, cada montón de cenizas era un recordatorio del horno que lo había transformado. Días después, con un poco de arcilla que le ofreció un vecino, se sentó en el suelo donde antes se erigía su torno y comenzó a amasar. Sus manos se movían con una cadencia distinta. Ya no buscaban la simetría perfecta, la superficie impecable que alimentaba su ego. Ahora sus manos escuchaban, sentían el alma de la arcilla, sus imperfecciones, su historia, y en lugar de corregirlas, las honraban. Creó una nueva vasija, simple y robusta, y antes de dejarla secar, tomó aquel fragmento vitrificado por el fuego y lo incrustó con cuidado en la pared de la nueva pieza. La cicatriz de su pérdida no era algo que ocultar, sino el corazón mismo de su renacimiento, un sello de gracia que contaba su historia sin necesidad de palabras. La transformación de Mateo no fue un secreto guardado entre las ruinas de su taller. La gente del pueblo, que antes lo veía como una sombra errante de sí mismo, ahora observaba a un hombre que irradiaba una paz silenciosa y poderosa. Su nueva obra no se parecía en nada a la anterior. Sus vasijas ya no eran objetos de exhibición, fríos en su perfección. Ahora eran recipientes que invitaban a ser tocados, que contaban una historia de fuego y redención. Tenían una belleza imperfecta, una fortaleza que no residía en su forma, sino en su espíritu. Mateo ya no trabajaba encerrado en su santuario privado. Ahora lo hacía a la vista de todos, compartiendo su proceso. A los niños que se acercaban curiosos, les ofrecía un trozo de barro
y les enseñaba no a crear formas perfectas, sino a sentir la vida que había en la tierra. Su taller, que poco a poco fue levantando con la ayuda de sus vecinos, ya no tenía el aire de un templo dedicado a su propio talento, sino el de un hogar de puertas abiertas. Comprendió que su verdadero propósito no era crear objetos bellos, sino conectar con el barro, con el fuego, con Dios y, sobre todo, con los demás. Su dolor, una vez purificado en el horno de la prueba, se había convertido en un puente. La gente ya no acudía a él solo para comprar sus cerámicas, sino para escuchar su historia, para encontrar en su serenidad un reflejo de la esperanza en que ellos mismos anhelaban. Mateo, el alfarero que lo había perdido todo, se había convertido en un faro, demostrando con su propia vida que las grietas que nos deja el fuego no son el final, sino el lugar por donde finalmente puede entrar la luz. Y es que la historia de Mateo es, en el fondo, la historia de todos nosotros. Todos, en algún momento, hemos sido alfareros orgullosos de nuestro propio mundo, convencidos de que la solidez de nuestras vidas dependía exclusivamente de la fuerza de nuestras manos y de la agudeza de nuestra mente. Construimos nuestras carreras, nuestras relaciones, nuestras identidades, como Mateo construía sus vasijas, con un cuidado meticuloso, buscando una perfección que nos hiciera sentir seguros, invulnerables. Creemos tener el control. Creemos que mientras sigamos amasando el barro de la forma correcta, el resultado será siempre el que esperamos. Pero la vida tiene su propio horno, y a veces, sin previo aviso, la temperatura sube. Llegan fuegos que no hemos provocado, una pérdida, una enfermedad, un fracaso, una traición. Y en un instante, el taller que con tanto esmero habíamos levantado se convierte en un montón de cenizas humeantes. Nos quedamos de pie, con el sabor amargo de la derrota en la boca, preguntándonos por qué. Es en ese momento de devastación total, cuando se nos revela la lección más profunda, la que Mateo aprendió de rodillas en el fango. Las pruebas más ardientes no vienen a romperte, sino a forjarte. No son un castigo, sino una purificación. El fuego que creemos que nos destruye es, en realidad, el único capaz de quemar el orgullo que nos impide ser verdaderamente fuertes, y de fundir en nuestra alma una resistencia que ninguna comodidad podría darnos. Y ahora, detente un momento y mira tu propia vida. ¿Frente a qué ruinas estás de pie hoy? Quizás tu taller no olía a tierra mojada, sino a libros y a sueños de una carrera que se truncó. Quizás tu vasija perfecta era una familia que se ha roto o una amistad que se ha convertido en cenizas. Quizás el fuego fue una palabra dura, un diagnóstico inesperado o el silencio de alguien a quien amabas. Sea cual sea tu horno, el dolor es real y el sentimiento de abandono puede ser abrumador. Es fácil caer de rodillas y creer que todo ha terminado, pero te invito a hacer lo que hizo Mateo. Te invito a hundir las manos en tus propias cenizas, no para lamentarte, sino para buscar. Busca ese fragmento, esa pequeña pieza de ti que el fuego no ha destruido, sino que ha transformado. Esa lección, esa nueva perspectiva, esa fuerza que no sabías que tenías hasta que no te quedó más remedio que usarla. Ese es tu tesoro vitrificado. La vida, Dios, el universo, como quieras llamarlo, no te ha abandonado en las llamas. Ha estado contigo, regulando el calor, esperando el momento exacto para forjar en ti algo eterno. Así que, cuando sientas que el calor es insoportable, cuando creas que te vas a quebrar en 1000 pedazos, respira hondo y recuerda esta verdad en lo más profundo de tu ser. No temas al horno, es allí donde el barro se convierte en tesoro. Así que la lección que nos deja el viaje de Mateo es tan sencilla como poderosa. La verdadera fortaleza no se mide por la ausencia de grietas, sino por la belleza y la resistencia que nacen de ellas.
No somos valiosos por nuestra capacidad de evitar el fuego, sino por nuestra voluntad de dejarnos transformar por él. Nuestra historia no está escrita en las vasijas perfectas que creamos en nuestros días de sol, sino en cómo reconstruimos nuestro taller sobre las cenizas, con una humildad nueva y un corazón agradecido. Cada cicatriz, cada marca del horno, no es un signo de debilidad, sino un testimonio de la gracia que nos sostuvo cuando creíamos que todo estaba perdido. Es la prueba de que fuimos puestos a prueba y no solo sobrevivimos, sino que renacimos más auténticos, más compasivos, más fuertes. Deja que esta verdad se asiente en tu espíritu. La próxima vez que la vida te ponga de rodillas, no levantes la vista para preguntar por qué, sino para agradecer la oportunidad de ser forjado. Si esta historia ha encendido una pequeña luz en tu interior, si te ha dado una nueva forma de mirar tus propias batallas, ayúdanos a que este mensaje llegue más lejos. Dale a me gusta para que sepamos que te ha tocado el corazón. Suscríbete para no perderte más historias que nos recuerdan nuestra propia fuerza. Y comparte este video con alguien que esté atravesando su propio fuego, para que pueda recordar que no debe temer al horno. Es allí donde el barro se convierte en tesoro.